Gloria a Dios. Hermana Paulita, por favor, con una palabra de oración en el nombre de Jesús. Bueno, Señor, en esta mañana nos acercamos a ti, Señor, porque tú nos acompañas, Padre, en esta mañana, sabiendo nuestras cargas, Señor, nuestros problemas, y decidimos, Padre, poner en tus manos, Señor, toda carga, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso, Dios mío, que nos ayudas, Padre amado. También, Señor, en esta mañana te pedimos perdón, Padre, por todos nuestros pecados, por nuestras faltas, Señor. Y también, Señor Jesús, te damos las gracias, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Dios mío, y escuchas cada oración, Padre amado. También estamos delante de ti, Señor, para aprender, Gracias, Señor, Señor, más de más de ti, Dios ti, Dios mío. mío. Damos Damos gracias, Señor, bendito Dios, por todas las cosas que tú nos das, Señor. Te damos gracias, bendecimos a cada hermano, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, seguimos nosotros con el tema de lo que es la codicia, la avaricia. Y vemos de que la ambición lleva a la muerte y es una de las muertes más directas que lleva al infierno. Y obviamente, lo que nosotros tenemos que hacer en esta tierra es huir de todo lo que nos puede llevar al infierno. Mire, yo particularmente creo que me esfuerzo en todo cuanto tengo que esforzarme, aun con muchas cosas que se levantan en contra mía en el nombre de Jesús. Pero al final de cabo, cada quien tiene que dar cuentas a Dios de su vida y de sus actos. Y dice el Señor que debemos de presentarnos como varones aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos y que utilizamos bien la palabra del Señor. El corazón de cada uno de nosotros está en las manos de Dios. Y esto es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Y lo mejor que le puede pasar a un ser humano es tener un corazón conforme el corazón de Dios. La iglesia muchas veces se desvía por estupideces, por presumir, por querer cosas que Dios no le ha dado, usurpar cosas que Dios no le dio, aún no someterse, no sujetarse. Yo acepto que uno no puede someterse y sujetarse a un borracho, a un drogadicto, a un alcohólico, a un mujeriego, a un patán. Uno no puede sujetarse a servidumbre. Pero cuando nosotros somos guiados por gente que realmente teme, ama, sirve a Dios, sí, son cosas que realmente uno necesita seguir a siervos de Dios, no necesita seguir a un patán, no necesita ser guiado o ni siquiera ayudado por una persona que predica y no vive. No, no puede ser. O sea, realmente esto es muy claro en la vida. Precisamente nosotros hemos visto la caída de muchos seres humanos, porque somos seres humanos y cualquiera puede caer. Pero aquí hay algo que no se puede seguir a una persona que doctrinalmente tampoco está bien. No se puede seguir. Dice que si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un pozo. Entonces, hoy en día, la iglesia tiene que tener mucho cuidado, incluso a quién va a seguir, incluso a quién se le va a prestar atención. Y obviamente, la palabra es clara. Nosotros vamos a ver en Génesis 13, 5 y 6 ejemplos de gente que cayó, ejemplos de personas que cayeron. Porque hoy en día el pueblo de Dios está lleno de gente que muchas veces ha perdido el temor, ha perdido el respeto, no tiene la dirección sabia y cuidado con esto. Este es un tiempo decisivo, este es el tiempo más peligroso de nuestras vidas donde nosotros bien hacemos en estar atentos en la escritura y doctrinalmente no cometer errores. Buen día. Y bueno, vemos nosotros en Génesis
13, 5 y 6, y nos habla y nos dice de la siguiente manera. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Aquí vemos de que Dios había bendecido grandemente. Y obviamente Abraham le dice, elige tú, yo no voy a, yo no voy a elegir, elige tú. Esto es impresionante, ¿eh? En el sentido de que muchas veces uno quiere lo mejor para uno, uno busca lo mejor para uno. Y cuidado esto, porque lo mejor es Dios. Que escoja la otra persona, yo no voy a escoger. O sea, sencillamente creyendo en lo que Dios va a hacer. Si Abraham hubiese tenido en su corazón que yo tengo que... No, Dios le había hablado a Abraham y le había dicho, vete de tu tierra, de tu parentela. No obedeció, de tu parentela. Lot era su pariente. A consecuencia de esa desobediencia, obviamente, Lot también fue bendecido a través de Abraham, pero codició mucho más y obviamente entró en una disputa con el siervo del Señor, con el que Dios había escogido. Y cuidado con esto. Muchas veces nosotros no estamos entendiendo, nos estamos levantando en contra de lo que Dios levantó para dirigirnos, para guiarnos, para darnos un panorama claro en la vida. Y lo, dentro de todo, claro, vieron las llanuras y dijo, no, esta tierra aquí, lo mejor. Abraham no peleó. Abraham simplemente cayó la boca y dijo, bueno, yo voy a tener lo que Dios me dé. Le dio la oportunidad incluso de que escoja el otro. Esto es impresionante. Dios podía arremeter y decirle, sabes, por cuanto me has desobedecido y has llevado a tu sobrinito, aquí vas a pagar muy caro. Vemos más adelante cómo tiene que interceder Abraham por su siervo, por su sobrino Lot, porque lo amaba. Porque hay gente que muchas veces uno ama, pero no es agradecida, no reconoce el mandato, la voluntad de Dios para con alguien. Y esto es increíble, extraviarse. Y terminó perdiéndose Lot, obviamente, sufriendo y haciendo sufrir, porque obviamente cuando Dios levanta a alguien, lo respalda y lucha por ese alguien y luchó porque había una promesa. Muchos se suman a la promesa de lo que Dios dio a alguien y esto es una bendición para el que obedece, se somete y se sujeta, pero llega a ser una tremenda maldición cuando no está de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. Esto es un crimen, un atentado contra su propia vida. Y esto es muy fuerte. Hay mucha gente que comete ese tipo de errores. Entonces, la verdad es que era lo mejor que le hubiese preguntado a Abraham y le hubiese dicho, bueno, a ti te habló Dios y Dios te mandó a ti. Entonces yo voy a tener lo que tú quieras darme, tío, ¿no? Pero él vio como que tenía incluso que ser mejor, manejar al que Dios había mandado, al que Dios puso. Y obviamente había una bendición tremenda en Abraham, si entendemos que no solamente venimos de ahí los judíos, sino que en Isaac había una tremenda bendición porque iban a ser el pueblo judío, iba a venir Yeshua HaMashiach y no era a través de Lot. Venía una tremenda bendición. Entonces se levantaba una gran oposición, se levantaban cosas. Por eso que nosotros tenemos que reconocer a quién mandó Dios, con qué mandó Dios y qué le dice Dios al que le envía. Y si el que es enviado por Dios y es respaldado por Dios ama y trae las personas, no es para sublevarse.
no es para que hagan lo que les da la gana, es para que se sometan y es para que se sujeten y es para que hagan la voluntad perfecta de Dios. Entonces, diferente es ser colaborador de aquellas personas y no querer manejar la vida de aquellas personas porque van a terminar maldecidos, pues eso es natural. Por eso que Dios suma a las personas a la misión y a la visión de lo que Dios le dio a alguien. Esto es ministerio y esto es iglesia. La iglesia no es democrática, la iglesia es teocrática. Muéstrenme ustedes un solo pasaje que los pastores son manejados por los hermanos que no son pastores. O sea, un solo versículo en la Biblia. Un solo versículo yo quisiera que los pastores. Ahora, si el pastor es sorprendido en alguna falta y obviamente hace lo que le da la gana y no pastorea, esto es otro tipo de circunstancias que obviamente. Entonces, muchas veces nosotros vamos por las ramas que Dios no ha puesto y por los caminos. Aquí Lot usufructuó de la bendición que vino de Dios sobre Abraham. Usufructuó, multiplicó su ganado, tuvo. Qué lindo hubiese sido que se someta, que se sujete, que haga y que le diga, ¿sabes qué, tío? Todas las bendiciones yo las tengo a través de tu vida, entonces yo voy a agarrar y bueno, voy a... No que espero que venga el desastre sobre su vida, sus hijas se lleguen a él, lo alcoholicen por la maldad y la dureza de su corazón. Dios lo amaba. Al final de cabo, por el amor a Abraham fue a rescatarlo, pero por el amor a Abraham. Recordemos que Abraham, Señor, si hubiesen 50 justos, no acabaría con Sodoma y Gomorra, que hasta el día de hoy es el mar muerto que nosotros tenemos en Israel, sencillamente, ¿no? Y que no se puede ni siquiera hundir y que fue quemado por fuego y que obviamente está totalmente, y se nota lo que es Sodoma y Gomorra, la ira de Dios por la altivez, el orgullo, la presunción. Ahora, si tenemos ladrones de pastores, no te sometas a ellos, pero si te bendicen y no te maldicen, cuidado, cuidado que no te sometas, porque realmente el someterse y el sujetarse es la voluntad de Dios. Muchas veces queremos usufructuar los bienes, pero no someternos, ¿no? Y encima los ponemos en banquillo de acusados. Cuidado con lo que estamos haciendo y cómo nos manejamos. Aún con los pensamientos hay que tener mucho cuidado, porque también el pastor es demasiado sensible y se las sabe todas. No es que el pastor dentro de todo no conoce los corazones de los hermanos y uno tiene que estar cuidando los corazones. ¿Por qué tiene uno que cuidar los corazones de las personas cuando uno mismo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón? Si te da la gana, lo entregas al diablo, pues. Entonces tienes que aprender a cuidar tu corazón, incluso cómo piensas y de quién piensas y por lo que piensas. ¿Mm? Por lo general, el Señor a los verdaderos pastores solamente nos dio amor para cuidar, para proteger, no para enseñorearnos de las almas. Entonces, hay que ubicarse y hay que tener mucho cuidado. Y aquí vemos nosotros tremendo chiverío, tremenda y grande dificultad. Vamos a ver otro ejemplo en Génesis 11:4, un poquito más atrás. Miren ustedes. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Muchas veces las personas quieren tener una autoridad y un dominio, pero cuando Dios no les da la autorización. Nimrod, uno de los primeros anticristos, castigados, porque dentro de todo, por culpa de eso, hubo una confusión. Babel, la torre de Babel, confusión, perturbación, porque hay muchos que están perturbados y confundidos porque no tienen una dirección, porque se han perdido, porque no respetan, porque no se someten, porque no se sujetan. Y tampoco pueden, dice la Biblia, claro, si están endemoniados que van a poder sujetarse, por el amor de Dios. Uno necesita ser santo para someterse y sujetarse. Una mula no se sujeta, hay que sujetarla a la mula.
Entonces, obviamente hay que agarrarla con cara esto. ¿Mm? Y por eso que nosotros tenemos que saber que en este tiempo o nos perdemos o nos salvamos. Aquí estamos corriendo un riesgo a la velocidad tremenda de un rayo, donde las personas que no vivan lo que la palabra manda van a terminar en el infierno. Literalmente. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Un pastor que persigue que las almas sean guiadas por el poder del Espíritu Santo de Dios, por lo menos esa es mi vida. Cuidar desde niños hasta los más viejitos. Eso es lo que yo hago. Hay de aquel que no se deje cuidar o el que quiera desviarse por su corazón no regenerado. Cada quien decide. Lo que únicamente que va a hacer es traer perturbación en otros, pues. Va a empezar a matar. Es un criminal en la iglesia, es un asesino. Un asesino es peor que los palestinos, pues. No entendieron. Este es un tiempo donde realmente debemos de meditar cómo tenemos que ser guiados. Y si nos están guiando conforme la escritura, cuidar mucho nuestros corazones. Porque solamente los de limpio corazón verán a Dios. Para el limpio todas las cosas le son limpias y todas las cosas le son puras, pero para el asqueroso, ¿qué le van a hacer puras? Se va a levantar en contra de todo lo puro, en contra de todo lo limpio. Y va a señalar y va a apuntar y va a condenar y va a acusar. Porque no es puro, porque no es santo, porque su mente es diabólica. Yo he tenido un sueño al amanecer el día de ayer, por Dios bendito de la gloria, donde yo les digo a cada uno de ustedes, cuiden su corazón, cuiden mucho su corazón, porque vamos a ver la caída de muchos por la dureza y la maldad y un corazón perturbado y pervertido, que no obedece a Dios, que no se somete, que no se sujeta. Mucho cuidado, mucho cuidado. La Biblia nos habla y dice que Dios es el pastor de los pastores, Jehová, Dios es el pastor de los pastores, porque le da al pastor la capacidad de cuidar las vidas, como en Jeremías 15 le dice bien claramente. O sea, que los corazones pastorales no son corazones humanos, literalmente. Son corazones que Dios ha preparado para que cuiden las almas, para que velen, para que vigilen, para que realmente las lleven a pastos buenos, no a pastos envenenados. La tarea nuestra no es lo mismo que ser un predicador y pararse en un púlpito y predicar. No estamos hablando de esto. Qué lindo sería, ¿no? Ser maestro, tan simplemente enseñar y de pastoreo. El pastoreo es darle de comer a la gente. Por eso es que yo no entiendo que muchos se levantan con títulos de pastor, pero solamente se apacientan a sí mismos y no se preocupan si tienen para comer los otros, no tienen, y ni se visten. No. Y se creen pastores y se toman el título y la atribución de llamarse pastores. Nimrod llevó a un gran No, equívoco, mami. No, por favor. llevó realmente, cuidado por favor, apaguen sus. Nimrod llegó a un equívoco, a masividad de gentes, se perturbaron las lenguas, se confundieron las lenguas. El Señor lo restauró en Hechos 2 cuando vino el bautismo del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en otras lenguas, eran idiomas, eran lenguas vernáculas, cuando se restauró. Entonces, estamos en un tiempo muy peligroso. La pregunta, ¿cómo está tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Tenemos que, bueno, un día le vamos a tener que decir al Señor, bueno, hay esposas que no se someten a sus maridos, hacen lo que les da la gana, sus maridos son un trapo de caracha, ellas le quieren decir al marido, así vas a hacer, esto vas a hacer, vas a hacerme esto, y aunque despidan, por favor, los están mandando como si fuesen sus crispines. ¿Cómo? O sea, ¿qué de enseñanza le estás dando para tus hijos si haces eso? ¿Qué de enseñanza?
¿Qué le estás enseñando? Que puedes maltratarlo al hombre que provee, al hombre que puedes hacer lo que te da la gana con él. No, 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 no te preocupes, el final es trágico, porque al final de cabo Dios vengará al justo, dice la palabra. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tanto así que Sara lo llamaba mi señor. Hoy en día el marido es simplemente el proveedor de la casa y es un mandrake en casa. ¿Qué le voy a obedecer? ¿Qué me voy a sujetar? Lo más lindo de todo es que tenemos un Dios que es justo, que todo lo mira, que todo lo sabe, que lo escudriña todo. Gloria a Dios por esto, que conoce lo más íntimo de nosotros. Eso es lo más lindo, que cuando se levanta una persona en contra de un siervo, no se levanta en contra del siervo porque somos nadie y nunca seremos algo. Se levanta en contra de Dios mismo. Por eso que hay hijas que son soberbias, hacen lo que les da la gana y después empiezan a faltarle respeto por culpa de la madre, le faltan el respeto en su propia casa a su papi. Cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, es que se necesita ser demasiado mula para no entender, por favor. Y hay madres que les enseñan a hablar mal para sus padres. O sea, ni el papi puede hacer eso de la mami. Pero hoy en día no nos da la gana de aprender bien. No nos da la gana de ser reenseñados. Las mujeres hacen como les da la gana en el matrimonio, se manejan como si fuesen sus cuerpos de ellas mismas. Cuando uno se casa, no se casa sino para que la otra persona sea feliz. Este es el matrimonio. Y el Señor pone pastores para que lleven a la felicidad y a la alegría a la iglesia, a los hermanos. Yo no voy a abusar de mi derecho, no voy a llegar yo a la cárcel y decir, hermanos queridos, vengan los diezmos, las ofrendas son para mí. Yo no puedo abusar de mi derecho. Nosotros ahí tenemos que llevar, no sacar. Pero hay del que no se someta y el que no se sujeta o el que quiera hacer encima lo que le da la gana en la casa de Dios como si fuese su patio. Las cosas tienen que estar muy claras. ¿Qué es iglesia? En iglesia, ¿Dios qué pone? Pastores. Claro, entonces el músico no puede ser ir más que el pastor y decidir por encima. El que hace las tareas de construcción y demás no puede pasar por encima del pastor. A Salomón le dio quiénes eran los constructores, pero nadie manejó la vida de Salomón. A Moisés le dio que construya el tabernáculo, pero nadie podía pasar por encima de Salomón. Al rey David lo propio. Las esposas deben estar sujetas a sus maridos, los hijos a los papis. Tenemos un orden establecido. El que vaya por en contra de esto no está yendo en contra del humano. Por eso que se respeta toda autoridad porque es puesta por Dios, si está cumpliendo bien. Ahora, si es uno de lo peor, si es alguien que hace lo que le da la gana, vive una vida de desastre, sáquenlo, porque hay que sacarlo, porque no da testimonio de buenas obras, porque realmente no guía a la iglesia para que se salven, sáquenlo. Esto es obvio, esto es natural. Pero si viene del cielo el mandato, la obediencia, vale la pena someterse, vale la pena humillarse y darle gracias a Dios, porque son los pastores los que vamos a tener que dar cuentas. La iglesia no es humana. En otras congregaciones, esto es impresionante. Los hermanos dicen, nosotros le pagamos al pastor. Por eso que el pastor tiene que hacer lo que nosotros, claro, bien, si el pastor recibe de los hombres, que haga lo que los hombres dicen. Perfecto, estoy plenamente porque es un pobre asalariado. Pero una persona que es guiada por Dios para hacer la obra tiene que ser respetada por el diablo y tiene que ser respetada por los ángeles caídos y por todos los hermanos de la iglesia si no quieren terminar en los brazos del diablo, al cual lo tomaron por padre, porque se fueron en contra de lo que Dios les mandó para cuidado de sus almas. Y esto es así. Y hoy en día, el que más y el que menos se subleva en su casa, se subleva en la iglesia, se subleva en todas partes y quiere que le vaya bien. Esto no va a pasar. Dios va a respaldar lo que Dios puso para que realmente
La iglesia sea guiada por el poder de la gloria de Dios, no de ningún hombre. Y hay que obedecer. ¿Quién se levantaba en contra del rey David? Terminaron muertos. Terminaron muertos. Los que se levantaron en contra de Moisés terminaron muertos. Llámese su hermana, Miriam, y Aarón, y con toda la... Tan simple como eso. Terminaron exterminados. Dios no los respetó a ninguno, porque no valoraron lo que deberían de someterse, sujetarse y obedecer y luchar para hacer. Ahora, si te mandan, oye, vámonos a emborrachar, vámonos detrás de mujeres, vámonos aquí, vámonos así. ¿Cómo? Por favor. Pero el que está guiando tu alma para que termines en el cielo y que lo ensartes, ¿qué clase de obrero sos? Que lo pones en el banquillo de acusados y te pones por encima del siervo de Dios. ¿Quién has pedido que tengas por obrero de Dios? O sea, realmente esto es muchas veces ilógico, es inaudito, falta de gratitud, falta de humildad. El diablo se ensordeció y vino su caída. Tan simple como eso. Hoy en día en las iglesias danzan, bailan, predican basura y la gente se somete a esos. Impresionante. ¿Y qué les dan? No les dan nada. Les hacen creer que Pastor, disculpe, y que ofrendan. es más como culto para el hombre y no para Dios. Hacen, Literal, sí, eso es lo que están haciendo. literal, cultos humanos, para pobres cretinos que se rebelan. Yo sencillamente, o sea, desde el sueño que tuve antenoche, que fue una bomba de ver cómo el diablo entraba y utilizaba la mente de muchos, yo me quedé aterrado, aterrado, sinceramente. Dios permite muchas cosas para que uno entienda. Vamos a ver Números, capítulo 16, del 1 al 3 y dice así: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. ¿Sabe qué hace un animal? Pone, como me pasó hace un minuto, salí a comprarme la leche y el pan y un solo perro brincó y todos los otros perros, como en jauría, se levantaron, ¿no? Eso es lo que hace un endemoniado. Pone en contra del siervo a otros endemoniados y terminan muertos, porque ese es su final, cadáver, por no valorar lo que Dios les manda para cuidarlos a ellos mismos. Y esto es lo que hicieron. Es así como se manejaron. Le dijeron a Moisés, escuchen bien esto, así como Dios está con Moisés, estará con nosotros. Dios abrió la tierra y se los tragó a todos esos animales. Tan simple, porque no valoraron todo el sacrificio y el dolor y el sufrimiento que había en el corazón de Moisés. No valoraron el dolor de estar preocupado de que coman, de que tengan, de que vayan, de que estén seguros. No valoraron. Lo condenaron, lo juzgaron, pensaron mal de él con sus mentes asquerosas, porque no había nada limpio en sus mentes. Porque no había nada limpio en sus mentes, porque sus mentes estaban
podridas. Y en una mente podrida es bien difícil que entre la gloria de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Mucha tendría que ser la renovación y el arrepentimiento y la humillación. Mucho tendría que ser. Mientras no haya eso, el Espíritu Santo de Dios va a pasar de largo. El Señor nos dijo que aprendamos de Él mismo a ser mansos y humildes de corazón. Mucha gente que busca reconocimiento humano. La iglesia humana no va a llegar al cielo. La que va a llegar al cielo es la iglesia divina, la espiritual. ¿Y quién te ha dicho cómo se hace iglesia? La Biblia lo dice, cómo tiene que ser la iglesia. Lo determina muy bien. Levantar iglesia no es, no estás levantando una casa humana para que se congreguen los soberbios y los altivos. No, no, esto es ridículo. Esto es enfermedad mental. La iglesia precisamente se levanta para que la gente se humille, se arrepienta, se vuelva de su mal camino, se convierta a Dios, siga a Dios y sirva a Dios. Para eso se levanta congregaciones. Y la iglesia en sí viene del cielo, porque la iglesia no es terrenal, la iglesia es celestial. Y todo lo que se reveló en el cielo está caído y les espera el infierno. Y a los que a esos ángeles caídos siguen, los que no entendieron la gloria de Dios, los que no les da la gana de entender la sujeción de Dios. Esto es impresionante. Y miren ustedes, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación. O sea, se contaminaron dentro de todo. Tú eres el que haces esto, tú eres el otro que haces. Bueno, sin nosotros, Moisés se muere. No, 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 Moisés no estaba solo. Moisés estaba con aquel que los había creado. No estaba solo Moisés. Qué tremendo, ¿no? Por eso hay que ver dónde se mete uno. Contra 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los consejos del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? La congregación no es de nosotros, la congregación es de Dios. No es nomás levantarse por levantarse. Y habló Coré a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y haré que se acerque a él al que se escogiere. Él lo acercará así. Haced esto, tomaos incienso, Coré todo y su séquito, y poned fuego en ellos. Miren, claro, yo soy un siervo igual que lo que es Moisés. Ay, ay, ay. Hermanos, y poned fuego en ellos y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, a quien será él santo, esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercaos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Esto es increíble, que en las congregaciones el que toca el órgano se levanta en contra del que escogió Dios para que sea pastor. El constructor, que porque construye, se levanta en contra del que Dios puso para que sea pastor. Claro, si el pastor va a poner a dedo a quien quiera poner, no puede poner ni a su esposa ni a sus hijos si Dios no los pone. Porque hay muchas esposas que se hacen llamar sacerdotisas o se hacen llamar pastoras.
en una congregación. Esto no es así. El Señor les da el título de diaconisas, el Señor levanta cuando al Dios eterno le da la gana de levantar a alguien. No es cuando la gente se levanta porque le da la gana y quiere servir y quiere tomar la autoridad que Dios no le da. Llámese, en mi caso, mi esposa no es pastora. Mi esposa primero se somete a nosotros y cuando predica a mi hija, se somete a la palabra que predica mi hija, aún siendo mi esposa. Ella tiene la responsabilidad de apoyarme a mí, no de ser pastora. Y si ella entiende perfectamente bien, le va a ir muy bien. Si ella se subleva en contra de mí, no se subleva en contra de mí, se va en contra de Dios. Y hoy en día, mucha gente vive como le da la gana y piensa que van a terminar en el cielo. No, hermanos. Mucha confusión, mucha confusión. ¿Y a quién respaldó Dios? A Moisés. A Coré le convenía más bien no sublevarse, entender, someterse, sujetarse. Y dice que el consejo aquí quería tomar decisiones. Y para eso se habían reunido. Cuando dice la Biblia en la multitud de consejeros está la sabiduría, hay casos específicos que se sientan y se acuerdan, pero por lo general, definitivamente Dios le habla al pastor, porque Dios es pastor de los pastores, eso dice Dios. O sea, te voy a pastorear para que tú pastorees, eso dice Dios. Ahora, si te va a pastorear para que hagas matufias, para que hagas lo que te da la gana en la obra, bien, que te mate, porque mereces la muerte, porque sos un pésimo obrero y mereces morirte. La iglesia es clara. La iglesia no se trae arrugas. Aquí las cosas son muy claras para que nos vaya muy bien. Y uno tiene que saber dónde se somete, dónde se sujeta y dónde se congrega y para lo que se congrega. Porque si te vas a congregar para tomar título, como vino a mí una hermana y me dijo, pastor, yo quiero tan solamente ser la directora del centro. Ahí está la hermana, una de las hermanas de la ciudad de La Paz, que sabe de quién. Y yo le dije, perfecto, dígale a Jesucristo que se vaya. Y usted queda ahí. Dígale, seguramente lo va a hacer. Quería título. Nosotros como congregación Oasis no doy reconocimientos de nada, porque somos siervos inútiles, a los que les gustan los pergaminos. No esperen de mí esto. ¿Para qué quieren un pergamino? Cuando nosotros tenemos que ser las cartas leídas. Nosotros no acostumbramos a dar pergaminos, que premios, que aquí, que allá. Eso lo harán. ¿Dónde hizo Jesús eso? ¿Dónde hicieron los discípulos eso? ¿De dónde se consiguieron todas estas cosas? Carta de recomendaciones, sí, porque eso manda la palabra, cartas de recomendación. Entonces nosotros sí queremos ser bíblicos. A todos aquellos antibíblicos que no quieren entender la escritura es problema de ellos, pero no digan que Dios no les advirtió a qué espíritu se quieren someter, ya que no se quieren someter al Espíritu Santo de Dios. Ellos tendrán que dar cuentas por sus propias vidas antes de que el Señor los entregue al mismo Satanás, ya que se sublevó él en el mismo cielo y trajo una división del mismo cielo. ¿Y saben qué permitió Dios? Que se vengan abajo. Porque alguien que se quiere sublevar, no permite Dios que se quede con él. Dios no les permite. Tienen que irse, tienen que caer. Dios no los sujeta. Porque el pecado de rebelión es como pecado de adivinación, dice en el libro de Samuel. Rebelarse es sublevarse. Hay mujeres que, claro, se van a enfermar. Les va a venir cáncer, dolores pero tremendos. Y piensan que están muy bien. No, no se sometieron, no se sujetaron, son enemigas de Dios. Listo, pare de contar. Porque el marido es cabeza de la mujer. Pare de contar. Van a sufrir todos los días de su vida.
porque no aprendieron a someterse, porque no aprendieron a sujetarse, porque que no le da la gloria a Dios por la cabeza que Dios les puso, no merecen vivir bien. Y Dios no les permite vivir bien. Así no se los permite. Con Dios no se juega. Dios conoce el corazón. Dios conoce perfectamente el corazón. Por eso el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Ah? ¿El pastor para qué está? Dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Mientras que los hermanitos en más cuestiones, cuando vengan persecuciones y demás cuestiones, vamos a ver cuál es el fiel que entrega su vida para ser quemado, ser torturado, ser matados y vamos a ver si amaban. No aman los títulos, aman el reconocimiento humano, pero cuando venga lo peor, vamos a ver si dan sus vidas. Vamos a ver si dan sus vidas. Hermanos amados, nosotros tenemos que aprender lo que Dios quiere que aprendamos. Versículo 10 de Números 16. ¿Y qué te hizo acercarte a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Le preguntó Moisés. Por tanto, tú y todos tus séquitos, los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, que es para que contra él murmuréis. ¿Qué es Aarón para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, que nos hayas sacado de Egipto. Lo sacó de Egipto, lo sacó del mundo, un mundo pagano, un mundo destrozado, malagradecido, que Dios te quiso ofrecer vida, paz y darte el maná del cielo, y que no agradeces a quien hizo eso por tu vida y a quien Dios utilizó como instrumento para que eso fuese en tu vida. ¿Tú crees que Dios es malagradecido? No, hermanos. Dios es veraz. Entonces aquí, es poco que hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sin que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. ¿En qué se había enseñoreado Moisés de ellos? 2.400.000 personas que Moisés tenía que responder. No dormía casi, casi no comía, había dejado a su mujer y había dejado a sus hijos, porque Dios no la dejó entrar a la cusita y no dejó y casi los mata aún a sus propios hijos. ¿Mm? Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no miréis a su ofrenda ni a un asno tomado de ellos, ni a ninguno de ellos que he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incenciario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incenciario y en ellos fuego, y echaron en ellos incienso y pusieron a la puerta del tabernáculo de la reunión con Moisés y Aarón. Y Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo. Solo destrucción, solo chisme, murmuración, intriga. Hermano, el diablo murmuró. Dice que el chisme divide aún a los mejores hermanos. La murmuración. El Señor dice, mandamiento, no es sugerencia, no murmuréis. Si tú tienes algo en contra de alguien o en contra de tu pastor, ve tú y él a solas y habla las cosas. Cuando empieces a murmurar, ya estás muerto, hermanito. Ya estás en los brazos bien, no en las manos del diablo, en los brazos del diablo. Ya caíste, ya estás muerto. O sea, tu final simplemente ya viene. Y esto no lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Sabes por qué? Porque a Dios le costó que seamos uno, para que fuéramos uno en Cristo Jesús.
un pueblo. Entonces el Señor pagó con un alto precio todo lo que tal vez tú estás destrozando. Eso vas a tener que pagar con creces. Y a Coré y a todo su... Y juntó con ellos toda la congregación y a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Apártate, mejor salirse. Mejor es agarrar y decir, manéjense ustedes como les dé la gana. Yo no quiero ser parte de esto. Hagan como les da la gana. Cada uno decida qué quiere, a qué Dios quiere seguir, sírvanle. Yo no entro en esta basura. Yo no me presto para este juego sucio. Es mejor. Es mejor salirse. Que vivan como les dé la gana. Porque si no quieren obedecer, no quieren sujetarse, no quieren someter. Y Dios, entonces, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación de la iglesia, apartaos de alrededor de la tienda de Coré y Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram y a los ancianos de Israel y fueron en pos de él. Y habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna de sus cosas para que no perezcáis en todos sus pecados. Y apartaos de las tiendas de Coré, de Datán, de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés en todo esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Sí, como mueren todos los hombres, murieron estos. O si ellos al ser visitados, sigan la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra se abriese y abriese su boca, los tragará con todas sus cosas y descenderán vivos al Seol, al mismo infierno. Entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra. Se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Porque el Señor no quería ni siquiera los bienes de ellos. Hermanos amados, lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a respetar a Dios. Por eso, eh, no es fácil ser pastor, desde ningún punto de vista. Y si el pastor va a ser un maleante que va a ver sus propios intereses y no va a ver el de nadie, no es pastor. No es pastor. Pero si va a pastorear conforme el corazón de Dios para que la gente sea cuidada y que la gente tenga, entonces es mandado por Dios. Y aquí tenemos una tarea muy dura que cumplir. Aquí Dios no nos ha puesto para enseñorearnos. Yo no puedo aprovecharme ni, ni por ser que de doble honor. Esas son cosas que nada que ver. El pastor tiene que estar dispuesto a morir por llevar adelante una misión y una visión que Dios nos encomendó. No es fácil. Y en este tema, dentro de todo lo que es la avaricia, la ambición, la codicia, es un tema demasiado duro. Es un tema demasiado duro. Pero tú puedes no ambicionar tener casas, pero tener título, ser reconocido por los hombres. Ya estás en las manos del diablo. Huye antes de que te abrace. Si estás queriendo buscar título, nombre, espera que llegue el día. ¿Se busca? No. Dios sabe si en algún momento te dará, en algún momento te levantará. Hay gente que dentro de todo ha recibido los dones de sanidad, ha ocupado los dones de sanidad para gloriarse a sí mismos.
han tenido la osadía como Catch Luna, Espíritu Santo, muévete. Mandarlo al Espíritu Santo, pobre cínico de lo peor, malagradecido. Y ni siquiera se arrepiente, ni siquiera le pide perdón de haber afrentado contra el Espíritu de gracia de Dios. Eso es ser un pobre sinvergüenza. Tócalo, Espíritu Santo, tócalo. Imagínate como si el Espíritu Santo fuese su peón. Y el Señor respaldaba, porque Dios es humilde, porque Dios es tierno, porque Dios es bueno. Y respaldaba. Qué tremendo. Pero ahora ni una mosca se levanta con ese dicho. Y dones y llamamientos son irrevocables. Claro, más bien la gente ora, ya es un peligro hasta que se muera. Mientras no se ponga cuentas con Dios, mientras no le pida perdón a Dios, mientras no le, no realmente, y se arrepienta de su altivez, su soberbia, poner cajeros ahí afuera de la congregación para que pongan sus diezmos, para que pongan sus ofrendas, para que cada quien dé conforme había propuesto en su corazón. No era obligación, era el Señor mismo mostrando. Ya, perfecto, no quieres el diezmo, perfecto, muy bien. Dice que des todo, no solamente la décima parte. O sea, realmente la iglesia, por falta de conocimiento, de no tener pastores que quieran pastorearles, se rebelan, hacen lo que les da la gana. O sea, qué difícil está siendo, qué difícil está siendo levantar verdaderas congregaciones, verdaderos obreros. Hoy en día dicen, yo quiero ser líder, quiero ser el director. Un asco, un asco. No sirven por amor, se sirven de Dios, pero no sirven a Dios. No están dispuestos a darle su vida a Dios, a esforzarse para que otros vivan, para que otros mejoren sus condiciones de vida. Nosotros no estamos aquí sino para dos cosas, y lo vuelvo a decir, para que sean salvas nuestras vidas y que a través de nuestras vidas Dios salve a otros. No estamos aquí para, ni siquiera para ser pastores, ni siquiera para ser, como que dicen, líderes. ¿Cuál líder? Aquí el Señor no habla de líderes en la obra, habla de obreros y de siervos inútiles, de siervos, porque el Señor vino a servir, no vino a ser servido. Vamos a tener que respetar, vamos a tener que ubicarnos, vamos a tener que pedirle al Señor que nos dé sabiduría, pero mucha humildad, porque hay mucho que se cree ser sabio y es necio. Y lo único que está haciendo es dividir congregaciones, dividir lo que le costó unir al Señor. Ahora, no te sometas a servidumbre, no tienes derecho de someterte a servidumbre. Pero si alguien pelea por tu vida, dale gracias a Dios. Si alguien pelea para que vivas mejor, dale gracias a Dios. No es fácil que otros vivan para que tú vivas mejor. Eso solamente Dios lo pudo haber hecho. Solo es un regalo del cielo. Y no es como que el hombre, el hombre hace, ¿no? El hombre no hace nada. Eh, bueno, vamos a ver otro, porque me parece que los ejemplos hablan muchas más cosas. Jueces 9:1, por favor. Y dice aquí, ahora si el pastor fuere exaltado porque fue sorprendido en alguna falta y que se venga a ser el capo como que, no, 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 a ese hasta se lo puede linchar, ya que no se humilla, que no reconoce su falla, peor todavía, mátenlo. O sea, realmente expulsarlo públicamente, que pase vergüenzas.
literal. Porque es así. Si lo llamas y no se arrepiente, y con dos testigos y no se arrepiente, presentarlo por gentil y por publicano, ¿no? Pues, o sea, sos una basura, sos un miserable, chao, fuera. A mí no me vas a venir a guiar. Está bien. Pero si se esfuerza, si se rompe, para que tú tengas buena doctrina, para que tú tengas alimentación, para que y mejore tu condición de vida, no estés con el trinche del diablo, pues. Por lo menos humildad es lo mínimo que deberías de tener. Vamos a ver aquí, eh, jueces 9:1 y 2. Y dice así, Abimelech, hijo de Jeroboam, fue a Siquim a los hermanos de su madre y habló con ellos y con toda la familia y de la casa de su padre, de su madre, diciendo, yo ruego que digáis en oídos de todos los de Siquim, ¿qué os parece mejor que os ¿Qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres y todos los hijos de Jeroboam? ¿A que os gobierne un solo hombre? ¿Conspiró en contra de quién? Moisés. Y acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Hermanos amados, lo mismo que hizo Jetro, dio un mal consejo porque el Espíritu de Dios estaba sobre Moisés. Y le dijo, pon que de 50, de 30, de 20, de 10, de uno. Moisés era un hombre para Dios. Listo. Solamente él trabajaba para Dios. Y vio su cansancio. Ni siquiera, por favor, era cansado, porque Dios da fuerzas al cansado y al que no tiene ni una. Y le dio un pésimo consejo. Entonces el pueblo también, por causa de aliviarle el trabajo, se creyeron con mayor autoridad. Y aquí de la misma manera, ¿no será mejor que manejen un solo hombre, que manejen muchos? Cuando el Espíritu de Dios escoge a uno, sabrá por qué lo hace. Y al que lo escoge, que más le vale que se prepare doctrinalmente para no cometer horrores, no errores, horrores que puedan matar aún a su mujer y decir que realmente Dios, no, 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 no. Un varón no solo puede mirar por su esposa, ni siquiera por los hijos, tiene que mirar por la congregación, por el corazón de Dios, porque el Señor no es, no es suegro, no es yerno, no es cuñado, es padre. Entonces muchas veces nosotros vamos y como que pensamos, voy a cuidar el corazón de mi esposa y los otros no son hijos de Dios. Vas a tener que cuidar el corazón de todos. Y muchas veces uno tiene que ir en contra de su propia familia para cuidar otros corazones. Qué tremendo es ser pastor. Para nada es fácil. Para nada es fácil. Le voy a pedir a nuestra hermana Raquel Marupa, por favor, que si hemos entendido el texto y el contexto, podamos orar para que Dios nos libre de caer en cualquier basura de estas y terminar en los brazos del diablo e irnos directamente al Seol, donde tal vez merecemos por altivos, orgullosos, presuntuosos, presumidos, banales y completamente mensos, por no decir muchas palabras más. Así que adelante, hermana Raquel, por favor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por un día más de vida, Señor. Hasta aquí nos alcanzó tu misericordia, Señor. Hasta aquí has cuidado de nosotros, Dios mío. Hasta aquí has tenido misericordia. Te pedimos perdón por nuestros errores, Señor, nuestros malos pensamientos, malos deseos, Señor. La carne que muchas veces, Señor, obedecemos y no te obedecemos a ti, Señor.
Te pedimos también tu misericordia, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes a entender, Señor, todos los días en cada devocional que el pastor nos comparte, guiado por tu Espíritu, Señor. Que entendamos que eres tú hablándonos a nosotros, Señor, para que aprendamos a someternos, a obedecer tu palabra, Señor. A ser verdaderamente esos discípulos que tú un día dijiste: el que me ama, guarda mi palabra. Ese es mi verdadero discípulo, Señor. Tú mandaste, Señor, a formar una iglesia, pero no de miembros, sino de discípulos, Señor. Ayúdanos a Amén. entender a cada uno de nosotros, Señor, los que estamos aquí, los que están viendo este programa después en diferido, Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a comprender cuál es tu voluntad todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias por la vida del pastor y por tu palabra que nos compartes cada día, Señor, en el devocional, en el día a día. Permítenos a meditar, Señor, en tu palabra. Háblanos, Señor, aun cuando estemos trabajando, haciendo otras cosas, Señor, que seas tú hablando a nuestro corazón para que nos comportemos como dignos cristianos, Señor, que podamos hacer, como dice tu palabra, todo lo que glorifique tu nombre, Señor, que podamos demostrar tu carácter, Señor, en nosotros, que podamos crecer en sabiduría, Señor, todos los días, que nos preparemos, Señor, porque el tiempo está cerca de tu venida. Sí, Gracias por Señor. este tiempo, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos y también encomendamos, Señor, a nuestros hermanos en la cárcel, a nuestras hermanas, Señor, que también están luchando como nosotros, Señor. Seas tú ayudándonos a no caer en ninguna tentación, Señor. No nos entregues a la dureza de nuestro corazón, Señor, a nuestros malos Señor. pensamientos. Ten misericordia de nosotros. Cuídanos del mal y del maligno, Señor. En el nombre de Jesús encomendamos nuestras vidas, la de nuestros hermanos y de todos los que te necesitan, Señor, y necesitan entender de verdad, Señor, que es el tiempo final. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, Amén. un beso en pleno cachete a cada uno. Un fuerte quebracostillas. El Eterno nos guarde, nos bendiga. Amén. Que Dios nos ayude a Amén. entender mucho más y mejor su perfecta y bendita voluntad. Hermano Rubén, lo llamo enseguida Amén. ya, por favor. Amén. Que Dios los Dios le guarde. bendiga a todos. Shalom, Dios les bendiga. Juan, Dios los Shalom, bye. shalom, bendiga. hermano. Amén, hermano Amén, querido. pastor. Bendiciones. Que Dios los bendiga, Bendiciones. hermano querido. Shalom, shalom. Paz del Señor.